Así que saludos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta charla virtual que se llama El poder de la hiperautomatización para las empresas, eficiencia, agilidad y éxito. Esta es una charla que la programamos con nuestra empresa afiliada GBM y donde principalmente queremos darles a conocer a ustedes cómo mantenerse o cómo sus empresas también y ustedes como colaboradores pueden mantenerse en la vanguardia de soluciones innovadoras dentro de las funciones que ustedes realizan para sus empresas, porque usualmente cuando hablamos de automatización viene el tema de robótica de procesos, el tema de inteligencia artificial, la parte de analítica de datos y que son herramientas que han venido a revolucionar completamente la forma en la que nosotros estamos trabajando y la forma en la que operan las empresas a nivel mundial. Y la idea es que ustedes puedan revisar o ahorita, digamos, con el expositor, puedan ver casos reales que se han desarrollado, cuáles son esas estrategias prácticas que se pueden implementar dentro de las empresas, cómo pueden ustedes, sobre todo, identificar posibles oportunidades para aplicar estas herramientas dentro de su empresa. Y para eso nuestro expositor, don Marco Barquero, él es especialista en ingeniería de software, tiene más de 15 años de experiencia y él se ha enfocado mucho en este tema de la hiperautomatización, ha asesorado a muchísimas empresas en cómo adoptar estas tecnologías emergentes para, no sé, optimizar procesos, acelerar eso de transformación digital, fortalecer tal vez las plataformas digitales que ustedes tengan y si no las tienen es cómo implementarlas, ese uso estratégico de la automatización para habilitar, digamos, claves para alcanzar objetivos en el negocio, para mejorar la eficiencia operativa. Y lo importante también del expositor de Don Marco es que él ha liderado muchísimas iniciativas para integrar soluciones tecnológicas innovadoras que abordan no solo los desafíos técnicos, que son importantes, sino también los estratégicos. Entonces, yo les solicito nada más que aprovechen la experiencia de don Marco. Vamos a escuchar la charla que él nos tiene programadas y las preguntas que ustedes van teniendo las pueden ir haciendo en el chat. Yo voy a estar pendiente de estas preguntas. Una vez que él finalice, pues ahí las vamos a ir abarcando a una. Pero, como les digo, lo importante es que aprovechen la experiencia y que traten de ir visualizando qué áreas dentro de sus organizaciones consideran ustedes que se pueden automatizar o cómo se podrían trabajar. Y ahí Marco los va a ir guiando, ¿de acuerdo? Don Marco, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartirnos en esta charla. Gracias a GBM también por este tema que es de bastante interés y ahora sí lo escuchamos con su exposición. Muchísimas gracias, Eterna. Y para mí también es un gusto estar compartiendo con ustedes y con este foro tan interesante, ¿verdad? Siempre hablar con empresas es una de las pasiones más grandes que hacen que me quiera estudiar cada día más de cómo ayudarlas y cómo optimizar sus procesos en su día a día. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla, la presentación La estamos viendo, sí, y me escuchan bien, ¿verdad? y lo escuchamos. Perfecto. Vamos a hacer un recorrido sobre qué podemos hacer, cuáles son los beneficios, pero para eso también tenemos que sentar como una línea base de qué es lo que está pasando en la industria, no solo en Costa Rica, sino en toda la región y podríamos decir que a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de tecnología que las empresas van adoptando día con día y esas tecnologías, algunas se van quedando rezagadas, otras continúan vigentes, ¿verdad? Mm, por un ejemplo muy especial es la banca, que en este momento utiliza tecnología también legacy como AS400, que son tecnologías que ya van, tienen muchísimos años de haber iniciado, y todavía son vigentes y se tienen que utilizar. Y como dice la presentación, hay un promedio de 976 aplicaciones que utilizan las empresas en general, ¿verdad? Estamos hablando de un promedio. Y que se gastan alrededor de 856 billones de dólares anualmente en tecnología a nivel mundial. Y eso quiere decir que nosotros venimos recolectando información de tecnología desde los años 70 hasta la actualidad en diversas plataformas, tecnologías, en diversas marcas
Y todo eso de alguna manera tenemos que ponerlas a conversar, a integrar entre ellas y a veces eso es algo bastante costoso. Gestionar todo ese patrimonio de software empresarial es bastante complejo, ¿verdad? Lo que sí coinciden en esta encuesta que se hizo a Gartner el año pasado es a las personas que se consultaron es que definitivamente 2025 es el año de la automatización. En este caso, vamos a ver qué es hiperautomatización y que es el año donde vamos a aprovechar todas estas tecnologías que han venido avanzando de automatización, impulsadas siempre con inteligencia artificial. Y vamos a ver en mucho en detalle qué es, ¿verdad? ¿Cómo define Gartner hiperautomatización, verdad? Y además que es una de las principales tendencias que viene desde 2023, 24 y este año ni qué decir, ¿verdad? Este año tenemos lo que llamamos el muro digital, ¿verdad? Que es las empresas deberían ya tener en su agenda de trabajo la automatización para poder seguir avanzando con toda la tecnología nueva que vamos a ir adquiriendo, ¿verdad? Entonces, principales tendencias 2024-2025. ¿Qué es hiperautomatización? Básicamente es un marco, un conjunto de tecnologías que están diseñadas para escalar la automatización en la empresa. Es una combinación de lo que se hace en automatización normalmente, ¿verdad? Lo que conocíamos, decía Tatiana al inicio, lo de los robotcitos, ¿verdad? Que están por ahí haciendo cosas manuales que hacíamos anteriormente, tediosas, repetitivas, y a esto se le va ido incrementando, ya vamos viendo a ver las etapas, se ha ido incrementando mucho de la optimización y además se ha ido agregando inteligencia artificial, para lo cual vamos a tener beneficios en la mejora continua. Nuestros procesos deberían estar en un modelo o en un marco de mejora continua. Vamos a poder manejar las adversidades de una forma más eficiente, más rápida y vamos a poder tomar decisiones en tiempo real. Creo que esta es la parte más importante, ¿verdad? ¿Y cómo va a impactar esto al negocio? Bueno, vamos a romper los paradigmas que traíamos antes, ¿verdad? De hacer las cosas de una forma y solo de esa forma, ¿verdad? Vamos a romper esas barreras que ya tenemos, vamos a evolucionar en las operaciones y vamos a tener orquestación del negocio, vamos a tener una gobernanza de las automatizaciones, es poder establecer ese gobierno, ¿verdad? Eh, Mucho de las empresas que se están consultando constantemente de cómo va su agenda de tecnología y cómo lo ven a futuro, la automatización está presente siempre en todas las partes, en todas las conversaciones que se hacen con las empresas. ¿Cuáles son esos retos que normalmente vemos y ya vamos a establecer una diferencia entre qué es automatización de negocio y qué es automatización de TI? Porque son, aunque parecieran mundos parecidos, tienen algunas diferencias. Pero en general, la automatización tiene estos retos, ¿verdad? Eh, Mala integración entre la mejora de procesos y los esfuerzos de automatización de procesos. Hay esfuerzos, ¿verdad? De automatización. Antes se programaban esas automatizaciones, ¿verdad? Con lo tradicional, eh, código, o con esas herramientas, digamos, que se tenían a mano en este momento. Y esos esfuerzos eran muy grandes y normalmente fracasaban. Existen también otras tecnologías, ¿verdad? Como buses de integración, que son tecnologías súper caras y muy complicadas de implementar, que se usaban también para integrar estas aplicaciones. Hay una falta de habilidades, es un reto, ¿verdad? Que las empresas vayan adquiriendo esa experiencia y esas habilidades internas. Y de momento, y para aprender, estamos empresas como GBM para que les ayude y los acompañe en ese camino, ¿verdad? ¿Cómo medir el impacto? ¿Verdad? Hoy en día un proyecto no se puede llegar a la dirección o a las gerencias a vender de una forma muy, esto es lo que cuesta y esto es lo que va a ser la herramienta. No, tenemos que medir cuál va a ser el impacto, cuál va a ser el ROI que voy a obtener de esa automatización y poder formular diferentes escenarios a la hora de plantear un proyecto de estos, ¿verdad? Desafíos de integración, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por los temas y diversas tecnologías, es lo difícil de integrar. Normalmente no existe un departamento de procesos que vaya llevando esa documentación de lo que va pasando o cómo van evolucionando los procesos de nuestra empresa. Posiblemente haya una primera versión de documentación
y ahí se vaya a quedar para el resto de la vida. La idea es aprender que estos procesos necesitan siempre tener mejora continua y estar documentando constantemente para poder ir mejorando. Lo que no se conoce, y eso es una línea base, ¿verdad? Lo que no se conoce no se puede mejorar, ¿verdad? Eso es parte de lo que tenemos que aprender. Y bueno, la gobernanza, importante que podamos mantener, aunque estemos empezando, aunque tengamos dos, tres automatizaciones en la empresa, siempre es importante que haya una persona que le esté dando seguimiento, consistencia a las automatizaciones que vamos haciendo para tener gobernanza, control, que no se vayan a jalar tortas, ¿verdad? A veces le damos la capacidad a nuestros usuarios internos en la empresa, la capacidad de poder automatizar con las diferentes opciones de plataformas que hay hoy, como Microsoft, ¿verdad? Y Copilot y todo esto. Y se pueden generar automatizaciones que pongan en riesgo la data de la empresa. Entonces, es súper importante tener ese gobierno para tener control de qué es lo que realmente está pasando. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en automatización? Y aquí vamos a omitir mucho el tema de las tecnologías, porque la idea no es venir a vender ninguna tecnología. Eso es una charla agnóstica, pero sí les vamos a contar cuál es la experiencia que nosotros tenemos como GBM y dónde nos enfocamos. Nos enfocamos en dos grandes áreas, en el área de automatización de negocio, que creería yo que hoy es la mayor cantidad en el foro, que pueden haber muchísimas personas dedicadas a la operación del día a día en el tema del negocio, y vamos a establecer la diferencia con TI, pero para negocio, normalmente los casos de uso que están relacionados con negocio tienen que ver con tareas repetitivas, ¿verdad? Ese constantes, día a día de las personas que están bajando información, pasando información de un Excel a otro, haciendo comparaciones, conciliaciones bancarias, eh, haciendo facturación, recibiendo facturas físicas y tener que pasar toda la información de la factura a un sistema de forma manual. Y todo eso conduce a mucha gestión de documentos y errores, ¿verdad? Ese día a día es donde se provocan los errores. ¿Por qué cuál va a ser mi beneficio a la hora de automatizar? Bueno, voy a tener mayor productividad, voy a tener capacidad de hacer mayores cosas, reducir los errores humanos, por supuesto, porque ya una persona con su día a día puede venir cansado, puede venir agobiado por algún tema familiar y demás, y puede cometer muchos errores. Un robot, eh, bendito Dios, no tiene esposa, ni hijos, ni esposo, no se enferma, trabaja 24/7 y de lunes a lunes, ¿verdad? Entonces, lo que yo le enseño a hacer el robot, porque tampoco son que hacen las cosas solo, lo que yo le enseñe es lo que va a hacer en su día a día y lo va a hacer exactamente igual todas las veces, ¿verdad? Entonces voy a reducir errores humanos, tiempos de respuesta más rápido, voy a poder hacer lo que posiblemente, por ejemplo, una conciliación bancaria que me toma una semana hacerla, y dependiendo también del tamaño de la empresa, este, yo lo puedo hacer en horas con un bot, ¿verdad? Entonces voy a poder escalar y tener mayor eficiencia dentro de la empresa. ¿Cuáles usuarios normalmente les beneficia la automatización de negocio? Aquí hay tres ejemplos, pero yo le diría que esto es totalmente cross a toda la organización. Eh, en cualquier departamento de una organización hay posibilidad de automatizar la gran mayoría de los procesos, ¿verdad? Y también va a depender mucho de qué tecnología tengamos a mano, pero la mayor cantidad de procesos es posible de automatizar. Aquí normalmente los equipos de negocio que tienen que ver con finanzas, recursos humanos, atención al cliente, ventas, hay oportunidades enormes para automatizar. Analistas de procesos, gerentes de procesos, todos esos son los que van a poder automatizar. ¿Cuál es el impacto? Voy a tener una mayor experiencia, una mejora en la experiencia del cliente, tanto interno como externo, ¿verdad? Tomar decisiones con datos en tiempo real y innovar, ¿verdad? Innovar en los procesos. ¿Cómo cambio ese paradigma de cómo vengo haciendo las cosas para hacerlas de una mejor forma? Y vamos a compararlo un poco con TI. En TI, digamos que aquí la automatización también se da y hay muchas cosas que se pueden hacer de automatización de negocios, se pueden replicar en TI también como un departamento, ¿verdad? Que tiene cosas administrativas que hacer,
Pero si hablamos de la operación de TI como tal, y al final de la charla vamos a hablar un poquito de eso, aquí estamos hablando de infraestructura, servidores, configuraciones, parcheo, y ese día a día de los departamentos de TI que tienen que automatizar, ¿verdad? O que tienen mucho personal hasta en guardias para poder tener los sistemas listos o las redes listas para que la empresa no se detenga, siempre esté trabajando. Igual van a haber reducción de costos operativos, la implementación va a ser más rápida y eficiente cuando se les pida. Está enfocado mucho en administradores de TI, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con desarrollo de software, lo que tenga que ver con los gerentes de infraestructura, cloud, las personas que están revisando equipos de seguridad, por ejemplo, o los que tienen esas herramientas de observabilidad dentro de la empresa donde revisan vulnerabilidades y temas de estos, eso está muy enfocado en temas de TI. Siempre la recomendación, gobierno de automatización. Aunque yo estoy empezando, debe tener al menos una persona y eso va a ir evolucionando porque ya no solamente voy a ocupar una persona que le dé seguimiento, sino que también voy a tener una persona que pueda darle soporte a las automatizaciones. Puedo tener un equipo de desarrollo dentro de la empresa y así formar lo que llamamos un COE, un centro de excelencia dentro de la organización. ¿Cómo lo vemos nosotros a nivel de cómo o cómo dar los primeros pasitos en automatización y cómo lo estamos viendo, digamos, en la región, en nuestra experiencia? Normalmente nosotros nos enfocamos en un primer paso, ¿verdad? Que esto es una línea que va de valor a tiempo, ¿verdad? Entre más tiempo yo ya estoy automatizando y va pasando el tiempo, debería ir mejorando y agregando más tecnología. En una primera etapa, nosotros vemos lo que llamamos automatización simple, que aquí básicamente son esos bots o robots que van a ir haciendo las tareas que yo hago manualmente, de ir a loguearme en un sistema, bajar información, trabajar Exceles, revisar correos, que son tareas bastante repetitivas, le llamamos automatización simple, ¿verdad? Entonces, procesos estables, repetitivos, ¿verdad? Y datos estructurados. Aquí es donde nosotros damos nuestro primer paso y nuestros primeros, les llamo yo quick wins, ¿verdad? Esas victorias tempranas para poder ir automatizando. Segunda etapa, vamos a llamarle automatización de procesos. Ya aquí no nos vamos a enfocar solo en tareas, sino que vamos a tratar de ver procesos de la empresa como tal, ¿verdad? Y aquí vamos a definir reglas, ¿verdad? Vamos a tener excepciones, vamos a tener diferentes caminos que decirle a los bots que hagan y vamos a tener una característica bastante interesante en automatización que se llama Human in the Loop. Básicamente es la automatización integrada con la operación, con la relación humana, ¿verdad? Entonces, que yo pueda tener esa combinación entre la persona que está operando y la automatización y esos bots que están por ahí trabajando, ¿verdad? Entonces, vean que yo aquí puedo tener lo que yo hago aquí, voy a también ocupar bots que me hagan tareas de esta primera etapa, ¿verdad? Luego pasamos a una tercera etapa que le llamamos operaciones digitales y momentos inteligentes. Aquí vamos a meter, ya está embedida en la tecnología lo que es la inteligencia artificial. Entonces, como ya está en medida de inteligencia artificial, puedo incorporar procesos que tengan, por ejemplo, documentos. Entonces, este tercer escalón me ayuda a poder procesar documentos de una forma muy rápida. Estamos hablando de facturas, contratos, órdenes de compra, que yo ya puedo de una forma digital interpretar, sacar la información. ¿Y qué hago con la información que ya saqué del documento? Voy atrás a utilizar los bots que ya he hecho, ¿verdad? Para que hagan esa labor, ¿verdad? Ya tengo la información de la factura, ok, entonces ahora agárreme esa información y me la sube a mi CRM, a mi ERP, o al sistema propietario que yo tenga en este momento para utilizar. ¿De acuerdo? Eso es un tercer escalón. Procesamiento de contenido semiestructurado y no estructurado, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de esos documentos que normalmente no tienen estructura igual, ¿verdad? ¿Por qué hablo de activadores de eventos? Porque también tengo la posibilidad de estar escuchando un correo electrónico,
puedo integrarme con un ITCM, ¿verdad? Una de esas aplicaciones como ServiceNow para atención de tiquetería, ¿verdad? Entonces, esta tecnología o esta automatización tiene la capacidad de estar monitoreando sus sistemas y cuando entra un ticket nuevo, poder revisarlo automáticamente y ejecutar lo que tenga que hacer automáticamente. Y en un cuarto escalón, que es, digamos, el ideal de automatización y donde ya el concepto de hiperautomatización es pleno, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos BOAT, que básicamente BOAT es como el gobierno completo de la automatización extremo a extremo, end-to-end. Yo ya aquí puedo abarcar prácticamente el 100%, 90, 95% de los procesos empresariales que tienen involucrados cosas estructuradas o no estructuradas. Puedo cubrir cosas de automatización cognitiva. Aquí estamos hablando ya de inteligencia artificial generativa y ya vamos a ver cómo funciona esto la información de la inteligencia artificial generativa y vamos a tener un potencial mejora con inteligencia artificial, ¿verdad? Ese es el fin de este cuarto escalón. Aquí es donde están los famosos agentes inteligentes. Esos agentes que van a interpretar la intención de lo que yo quiero hacer para poder darle esa información a los bots. Vean que otra vez reutilizo todo lo que está para atrás eh, y poder ejecutar y hacer actividades, ¿verdad? Eh, yo puedo perfectamente tener en un chat, ¿verdad? Aquí en Zoom o en Teams, por ejemplo, que son las herramientas más utilizadas en la industria, yo puedo tener un agente, ¿verdad? Donde yo le puedo, imagínense un agente de recursos humanos, por ejemplo, donde yo puedo preguntarle, hey, ¿cuántas vacaciones me quedan? Entonces el agente va a interpretar esa solicitud y va a decir, ah, ok, Marco Barquero me está preguntando cuántas vacaciones le quedan. Voy a llamar a un bot, un robot que yo ya hice, que me va a consultar mi sistema de la empresa para ver cuántas vacaciones le quedan. Entonces le da la información al bot, el bot va a consulta, trae la información, se la da a la gente y la gente me dice, le quedan tantos días de vacaciones. Además, yo puedo a esa gente, puedo darle un contexto, ¿verdad? Puedo darle el reglamento, por ejemplo, interno de recursos humanos. Entonces yo le puedo hacer preguntas también, ¿verdad? Yo, ¿cada cuánto puedo sacar vacaciones? ¿Cuánto es el mínimo de vacaciones que yo debo tener? Eh, en fin, no quiero usar mis vacaciones, ¿cuál es me las pueden pagar, por ejemplo, ¿verdad? Son preguntas que la gente va a entender basado en un contexto o en una base de datos de conocimiento que yo le voy a proporcionar a la gente y y vamos a ver un ejemplo de cómo funciona eso. Entonces, automatización de negocio, básicamente en resumen es, yo tengo procesos, cualquier proceso que yo tenga, en este caso estoy mostrándoles un proceso muy sencillo de compra y ¿verdad? De compra de un producto o un servicio, donde yo tengo múltiples sistemas que tengo que utilizar, múltiples personas, y el proceso va a ir, ¿verdad? Una y otra vez va a ir a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero si se dieron cuenta, donde hay humanos, donde hay personas, normalmente el proceso se detiene un poco por la saturación, porque son personas que tienen que entender lo que pasa, no pueden atenderlo inmediatamente porque tienen múltiples ocupaciones y demás, y eso es lo que retrasa normalmente eh, la efectividad de los procesos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con automatización? Hacer un proceso más simple donde tengo una persona dentro del proceso, pueda ponerle a la par un asistente, un robot o lo que se necesite para que esta persona atienda de forma automática el proceso. Y pasamos de un proceso complejo que pueden durar días, semanas, a un proceso muy simple, ¿verdad? Que puede durar horas o menos días, ¿verdad? Eh, para definir lo que es RPA, Robotic Process Automation, ¿verdad? Sus siglas en inglés. Eh, Básicamente es un método que automatiza procesos normalmente transaccionales y repetitivos, ¿verdad? Que yo le defino unas reglas. Esos bots no saben qué hacer, ¿verdad? Yo le voy a definir una serie de reglas y él va a ir aprendiendo conforme yo lo voy configurando y va haciendo más y más cosas de acuerdo a como yo lo voy configurando. ¿Qué características tiene ese bot normalmente? Que es escalable,
Yo puedo empezar con algo muy sencillo, muy chiquitito, con la tecnología básica y puedo ir creciendo de acuerdo a la demanda que yo vaya teniendo. Voy a tener eficiente ROI porque realmente estoy atacando horas, horas hombre, estoy atacando. Entonces el ROI va a ser muy eficiente. No es una tecnología intrusiva, ¿verdad? Como yo manejo mis sistemas actualmente de forma manual, el bot va a hacer exactamente lo mismo, va a ir sobre la misma capa de usuario, se va a ir a SAP, va a loguearse, va a ir al menú de facturación, va a generar una factura, todo exactamente igual de la forma que yo lo hago manualmente. Esa es la ventaja del bot. Por eso no decimos decimos que no es intrusivo, porque no tenemos que hacer APIs o servicios para que el bot se pueda integrar a los diferentes sistemas que yo le voy proporcionando, ¿verdad? Y va a tener precisión 100%. Lo que yo le enseñe a hacer, él lo va a hacer una y otra vez sin ningún tema. Igualmente que como nosotros vemos el journey o ese camino de automatización, pues en automatización de negocio también ha habido una evolución que le llamamos generaciones, ¿verdad? Una primera generación y va muy amarrado a lo que vimos del journey, ¿verdad? Tenemos una primera generación de RPA donde realmente aquí igual basado en reglas, flujos manuales, orquestación de trabajo, cosas sencillas de automatizar, ¿verdad? Cosas que hacemos muy manuales. Segunda generación, se me perdió el puntero, por aquí está. Segunda generación, ya vamos a automatizar o lo que llamamos automatización inteligente, IPA se llama. Básicamente aquí yo puedo integrar inteligencia artificial, machine learning, visión artificial, lenguaje natural, para poder hacer análisis, extraer información de esa documentación normalmente que yo no entiendo, que uno tiene que procesar manualmente. Yo, si a mí me llega un documento de embargo, por ejemplo, yo tengo que tener algún conocimiento legal para entender cuáles son las acciones que yo tengo que hacer con ese documento. Entonces, igual, de forma, cuando llega una factura, cuando llega un contrato, tengo que tener información o conocimiento de qué hacer con ese documento. En esta segunda generación ya está inteligencia artificial embedida para que pueda entender ese proceso. Y llegamos a la tercera generación, ¿verdad? Que es donde hoy estamos y hablamos de los agentes. Es el Agentic Automation, le llamamos APA, que básicamente yo puedo cubrir 40-80 y yo me atrevería a decir que hasta un 90-95% de los procesos que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja aquí? Que yo puedo utilizar el LLM, ¿verdad? Que yo quiera utilizar. Hay múltiples, ¿verdad? Este, la tecnología tiene la opción de integrar diferentes tecnologías, ¿verdad? Yo puedo utilizar Google, puedo utilizar AWS, puedo utilizar ChatGPT, integrarlo dentro de la gente para que la gente me logre interpretar con esa experiencia lo que yo necesito. Entonces, qué es lo que van a hacer estos agentes? Tomar decisiones sin necesidad de tener un ser humano eh, diciéndole lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, este agente, como les decía, que se imaginaran que yo tengo un botoncito en Teams donde yo levanto el agente, ¿verdad? Y le voy a escribir la necesidad. Eso se llama una intención, ¿verdad? Esa intención, él la va a interpretar y va a decir, ok, aquí lo que necesito es llamar al bot A, B o C para que me traigan la información o para que me ejecuten la acción que yo necesito hacer. O bien, irse a la base de datos de conocimiento, ¿verdad? Imagínense en una intranet de recursos humanos, por ejemplo, o una intranet de jurisdicción legal, donde yo pueda darle la información al bot para que él, con ese contexto, pueda responder las preguntas que sean necesarias. Y ya vamos a ver también un video relacionado con eso. Entonces, tengo una combinación de skills, ¿verdad? Le llamamos. Eh, por ejemplo, la posibilidad de clasificar documentos, la posibilidad de analizar sentimientos, la capacidad de sugerir la mejor acción siguiente. Todo esto es inteligencia artificial generativa, ¿verdad?
y darle, encontrar las respuestas a las preguntas frecuentes, ¿verdad? Con esa base de datos de conocimiento y junto con lo que son los bots, que es la acción, que es lo que va a ejecutar, por ejemplo, una verificación en un inventario SAP, como dice la Filmina, ¿verdad? Donde puedo también integrar al humano, ¿verdad? Yo puedo decir, el agente puede decir, esta respuesta no la puedo dar por temas de confidencialidad o porque no me es permitido, vamos a escalar esto y vamos a generar un flujo de aprobación para saber si realmente puedo o no dar la respuesta que me están solicitando, ¿verdad? A ese nivel de seguridad podemos tener también el tema de los bots. Y por supuesto, toda la orquestación. Voy a tener un lugar centralizado donde eh, tener todos esos procesos y esas bases de datos de conocimiento centralizadas y demás, divididas por departamentos si es necesario o por temas de interés para que pueda tener acceso a todas las respuestas y a toda esa información. Casos de uso, ¿verdad? Yo espero que en este momento se estén imaginando cómo automatizar cosas en su empresa. Yo creo que eso es una de las cosas que provoca esta conversación, pero definitivamente hay casos de uso que ya existen las soluciones y si no existen, les aseguro que con un acompañamiento podemos darle forma a ese caso de uso. Pero en banca, en servicio al cliente, en cumplimiento, temas de auditorías que son a veces bastante tediosos, tener que ir a buscar evidencias para las auditorías, en finanzas, en TI, recursos humanos. Hay una serie de casos de uso, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que son esos procesos que pasan con el día a día, ¿verdad? Donde nosotros realmente podemos aportar mucho valor a la hora de automatizar. En estos ejemplos, ¿verdad? Son bancos que se salen un poco de la región, pero créanme que en la región, por ejemplo, en la industria bancaria, pues ya todos ellos están trabajando y estamos trabajando como GM con ellos de la mano, automatizando muchísimas cosas. Bancolombia es un caso bastante excepcional. Por ahí ellos tienen muchas tecnologías alrededor de hiperautomatización y ellos nos decían en una conversación en semanas pasadas que para ellos es tan importante la automatización y todo lo que han logrado obtener a través de la automatización eh, que si una sola de las tecnologías de automatización fallara, ¿verdad? Es como si no fueran a trabajar 3.000 empleados en el banco, ¿verdad? Y esos números a mí me impactan porque realmente no es que estamos quitando la gente de los puestos de trabajo, estamos eh, evangelizando para que todas las personas que tengan la posibilidad de automatizar se especialicen tanto que sean también indispensables dentro de la organización porque son los expertos en automatización, porque son los que le están diciendo a los bots, a toda esta nueva tecnología cómo se hace, porque saben cómo son los procesos y demás, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante tenerlo muy claro a la hora de compartir todo esto de automatización en nuestra empresa. Estamos buscando que las personas o que los empleados se puedan concentrar en las tareas que realmente aportan valor y dejarle esas cosas repetitivas, aburridas del día a día a los bots o a la inteligencia artificial para que ellos puedan enfocarse en muchas otras cosas, ¿verdad? Hay muchos casos de uso, ¿verdad? Especializados en la parte de tesorería, finanzas, conciliaciones bancarias es algo que nosotros hacemos muchísimo, por lo tedioso que es, ¿verdad? Estar comparando dos fuentes o tres fuentes de información y realmente que pegue esa información, pues es un reto bastante en la operación del día a día es bastante tedioso, ¿verdad? Ya hemos hecho bastantes automatizaciones alrededor de eso, ¿verdad? Los extractos bancarios que todas las empresas tienen que día a día o mes a mes ver realmente qué es lo que hay en el banco y qué realmente se gastó y si realmente coincide con los sistemas internos, ¿verdad? Esas cosas son muy tediosas.
cosas de operaciones tributarias como declaraciones de impuestos, provisiones fiscales, cumplimiento fiscal. Eso también ahí podemos apoyar muchísimo, generando información, ¿verdad? Generando reportes para la parte de planificación financiera, reportes de estados financieros, en fin, ¿verdad? Y yo sé que ustedes tienen alrededor de eso muchísimas más ideas alrededor de lo que pueden automatizar. Servicio al cliente. Cuando yo voy a hacer la originación de un crédito, por ejemplo, y tengo que recibir ese montón de documentos para validar que realmente la persona que me está pidiendo algo, ¿verdad? Puede ser un crédito en una empresa, un banco o en una empresa cualquiera, ¿verdad? Que necesita un crédito y hay que hacer un análisis profundo de esa persona con datos o documentos que el cliente me está entregando, pues yo puedo automatizar todo ese análisis, ese estudio, para que realmente sea muy eficiente a la hora de entregar información, ¿verdad? Entonces, hay un caso de uso que nosotros hemos impulsado mucho en la región y normalmente afecta mucho a la banca, pero es también aplicable a a cosas que no tienen que ver con embargos, pero sí tienen que ver con documentos legales, ¿verdad? En este caso lo enfocamos en embargos, pero imagínense que este documento puede ser cualquier otro documento, inclusive hasta contratos, ¿verdad? Entonces, ¿qué problemática tiene este caso de uso? ¿Cuál es el problema central, verdad? Normalmente el alto volumen, ese es digamos, el reto principal, eh, y la necesidad de responder lo antes posible porque hay un SLA o un tiempo definido para poder contestar y hacer la acción que está pidiendo el documento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los riesgos latentes en este caso de uso, ¿verdad? Retrasos en la ejecución del embargo, ¿verdad? Si en este caso yo voy a embargar a una persona y tengo un documento que tiene que revisarlo un especialista que conozca de leyes para generar una acción, ¿verdad? Y esa acción tiene que ver con los sistemas, en este caso del banco. Hay muchos errores alrededor de esto, ¿verdad? Porque por esa volumetría que les estoy contando, eh, no siempre se puede tener el tiempo adecuado para poder analizar y demás. Y obviamente va a crear un impacto en la reputación de la entidad financiera como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo automatizamos este caso? Bueno, inteligencia artificial generativa, básicamente. Entonces, yo recibo el documento o los documentos, ¿verdad? Pueden ser varios. Entonces, hay un agente que recibe esos documentos y los va a clasificar, va a entender la solicitud, va a hacer el resguardo de la información en los sistemas que sea necesario para almacenar y va a realizar la consulta, ¿verdad? Entonces, entender todas las peticiones y todo lo que trae el documento lo va a hacer la inteligencia artificial. ¿Cómo hace eso? Ya lo vamos a ver en un video. ¿Cómo genera la respuesta de forma automática, verdad? Va a generar esa respuesta, ¿verdad? Y con la tecnología de Document Automation, en este caso, va a extraer esa información mediante prompts. ¿Qué son prompts, verdad? Es la forma en que yo me comunico o yo le hago la solicitud a la inteligencia artificial para que me haga una labor, ¿verdad? Y eso va a enviarle un correo de respuesta, va a poner a trabajar los bots que sean necesarios para esto y va a poder darle información al cliente o al juzgado que emitió ese embargo. Les dejo un video para que lo vean. Yo pienso que todavía estamos a tiempo para verlo completo, pero igual me van indicando cualquier cosa. Vamos a ponerlo. Para efectos de esta demostración, presentamos la capacidad de desarrollar agentes inteligentes mediante el uso de inteligencia artificial. En este caso, el agente inicia su proceso a partir de un desencadenador, que corresponde a la recepción de un correo electrónico. Dicho correo contiene una solicitud formal para la ejecución de un embargo a una persona y viene acompañado de un archivo adjunto con toda la información requerida para llevar a cabo dicho procedimiento. Una vez recibido el correo, este se almacena en una carpeta de OneDrive,
donde se encuentran otros documentos relacionados con embargos. Como primer paso, la inteligencia artificial extrae el número de oficio al que pertenece el embargo. Cada documento es clasificado e identificado con su respectivo número de oficio, asegurando así un control estructurado y preciso de la información. Esta metodología no solo optimiza el manejo documental, sino que también permite una gestión más ágil y automatizada de los embargos, facilitando su seguimiento, consulta y procesamiento por parte de las entidades encargadas. Una vez que el archivo adjunto del correo ha sido almacenado, el agente inteligente entra en acción. En primera instancia, solicita el número de oficio con el que se desea trabajar y ofrece dos posibilidades. Por un lado, ofrece la opción de visualizar el documento original que fue adjunto en el correo, mostrando exactamente el mismo archivo almacenado, ya que cada uno ha sido identificado y clasificado mediante su número de oficio. Todas las consultas y acciones que se realicen estarán basadas en el documento vinculado al número de oficio indicado. Al cerrar el documento, el sistema nos redirigirá automáticamente a la pestaña del menú principal de nuestro agente. Desde allí, podremos volver a seleccionar una nueva acción, ya sea realizar consultas adicionales sobre un documento específico o visualizar otro archivo vinculado a un número de oficio distinto. Las consultas específicas sobre el documento nos permiten obtener información a partir de las preguntas que realicemos a la inteligencia artificial. Para esta opción, lo primero que debemos hacer es crear un agente inteligente. La plataforma que utilizamos nos brinda la capacidad de diseñar agentes a nuestra medida, adaptados a necesidades específicas. Para esta demostración, hemos creado un agente denominado consultor de embargos, el cual ha sido configurado con características especializadas para gestionar y analizar información relacionada con procesos de embargo. Al configurar este agente, uno de los aspectos fundamentales es la definición de su personalidad. En esta etapa, establecemos su propósito y las características que lo guían en la interacción con el usuario. Entre estos parámetros se incluyen detalles sobre embargos, términos clave que demuestran la importancia de cada proceso y datos relevantes que permiten interpretar correctamente la información contenida en los documentos. Posterior a esta configuración, procederemos a seleccionar el modelo de inteligencia artificial que utilizaremos. La plataforma nos ofrece distintas opciones de modelos. Luego debemos definir la fuente de datos de la cual el agente obtendrá la información con la que trabajará. Para efectos de esta demostración, la información proviene de una ruta en OneDrive, donde se almacenan los documentos relacionados con los embargos. Finalmente, configuramos las reglas del agente, las cuales establecen la manera en que debe responder y las restricciones que debe seguir al procesar la información. Gracias a esta personalización, el consultor de embargos es capaz de identificar y responder consultas con precisión, asegurando que la información proporcionada sea coherente, estructurada y útil para el usuario. Una vez que el agente ha sido completamente configurado, procederemos a integrarlo con nuestra plataforma. A través de esta integración, podemos realizar preguntas directas, como cuál es el nombre del juzgado que ordenó el embargo, obteniendo una respuesta basada en el contenido del documento. Una vez generada la respuesta, nuestra plataforma la presentará en pantalla de manera clara y organizada, permitiendo al usuario visualizar la información sin necesidad de revisar manualmente el archivo. Además, podemos combinar múltiples consultas en una sola interacción, por ejemplo, cuál es el total del embargo y cuáles son las razones específicas por las que se llevó a cabo. La inteligencia artificial extraerá la información relevante del archivo y nos proporcionará una respuesta estructurada acorde con la solicitud. Como se observará a continuación, el agente nos devolverá la información solicitada de manera precisa, indicando puntualmente el monto del embargo y las razones específicas por las cuales se ha llevado a cabo el procedimiento. Gracias al análisis realizado por la inteligencia artificial, la respuesta ha sido extraída directamente del documento, asegurando que los datos proporcionados sean exactos y alineados con la solicitud. Más allá de responder preguntas puntuales, el agente también tiene la capacidad de interpretar el contenido en un contexto más amplio. Si preguntamos, por ejemplo, ¿el cliente tiene opciones para impugnar el embargo? El agente analizará la información disponible en el documento y, basándose en las reglas definidas en su personalidad, nos indicará si es posible o no, proporcionando una justificación basada en los datos existentes. Para esta ocasión, según la información analizada, el agente logró interpretar que la persona sí cuenta con la posibilidad de impugnar el embargo. Además, no solo identificó esta opción, sino que también proporcionó las medidas necesarias que el afectado debería tomar para llevar a cabo el proceso de impugnación. Además de responder consultas, el agente puede ayudarnos a extraer información del archivo según nuestras necesidades. En el caso de documentos extensos, podemos solicitarle que genere un resumen más corto, enfocándose únicamente en los puntos clave del contenido. Esto resulta particularmente útil cuando solo necesitamos una visión general del archivo sin necesidad de revisarlo en detalle. Y como se observa, con una sola petición, el agente logró resumir el contenido de un documento de 3 páginas en tan solo unas pocas líneas. Esto fue posible gracias a su capacidad para identificar los puntos clave del archivo, extrayendo únicamente la información más relevante y omitiendo detalles secundarios que no eran esenciales para la consulta. Este nivel de procesamiento permite optimizar el tiempo de revisión de documentos extensos. Adicionalmente, nuestro agente cuenta con la capacidad de enviar correos electrónicos de manera automatizada, optimizando el proceso de comunicación y reduciendo el tiempo necesario para la redacción manual. Esta funcionalidad permite que el agente, tras analizar la información contenida en el archivo de embargo, genere automáticamente el asunto y el cuerpo del correo, asegurando que el mensaje sea coherente con los datos extraídos del documento. De esta manera, el usuario no tiene que preocuparse por redactar cada correo desde cero, ya que el agente se encarga de estructurar el contenido de forma clara y precisa, tomando en cuenta los detalles relevantes del caso. Como pueden observar, mediante la inteligencia artificial, el agente no solo proporciona un asunto relevante, sino también un cuerpo de correo estructurado acorde con la información extraída. Además,
ofrece opciones adicionales para personalizar el mensaje antes de enviarlo. Dentro de estas opciones, el agente permite adjuntar documentos o seleccionar diferentes niveles de formalidad en el tono del correo. Por ejemplo, si deseamos que el mensaje sea menos formal, podemos indicárselo y, tras realizar una nueva petición, el agente ajustará el tono del cuerpo del correo en consecuencia. Este nivel de personalización permite adaptar el mensaje según el contexto y la audiencia, garantizando que la comunicación sea precisa y efectiva, todo ello con la eficiencia de la inteligencia artificial. Como pueden observar, el agente ha generado un cuerpo de correo con las características solicitadas. Por ejemplo, si nos fijamos en el saludo, ahora se presenta con un hola en lugar de un formal a quien corresponda, lo que indica un cambio en el nivel de formalidad del mensaje. Asimismo, en la despedida, el correo ha sido modificado para incluir un saludos en lugar de una despedida más estructurada, reflejando un tono más relajado y menos protocolario. Ahora bien, en la sección de incluir adjuntos, cuando seleccionamos la opción de adjuntar un archivo, nuestro agente ha sido diseñado para extraer información clave del documento en el que estamos trabajando y, con ella, completar una plantilla predefinida. Para lograr esto, el agente crea lo que llamamos una instancia. Una instancia permite realizar solicitudes específicas de extracción de información mediante peticiones directas a la inteligencia artificial, garantizando que los datos obtenidos sean precisos y extraídos correctamente del documento. Por ejemplo, dentro de nuestra instancia, solicitamos que el agente extraiga y proporcione el nombre del juzgado, el número de oficio, el número de identificación del cliente afectado, el monto del embargo, el motivo del embargo y otros detalles relevantes. Con estos datos, el agente procederá a completar la plantilla utilizada para el envío del archivo adjunto. Esta plantilla ha sido diseñada con campos variables, los cuales serán llenados automáticamente con la información extraída del documento mediante las instancias creadas. Gracias a este proceso automatizado, se elimina la necesidad de completar manualmente los documentos, reduciendo el margen de error y agilizando la preparación de los adjuntos. Una vez que la instancia ha sido creada en base a la plantilla, el agente procederá a enviar el correo electrónico. En este proceso, el agente utilizará el asunto y el cuerpo del correo previamente generados de manera automatizada, asegurando que el mensaje refleje con precisión los datos relevantes del embargo. Además, dado que se ha seleccionado la opción de incluir adjuntos, el agente modificará la plantilla con los datos obtenidos en base a la instancia y la adjuntará como un documento PDF, garantizando que toda la información necesaria se entregue correctamente al destinatario. Con ello, aseguramos una comunicación formal, organizada y alineada con los requerimientos del proceso de embargo. Bueno, básicamente, como lo vieron, eh, tengo la posibilidad de, y no nos imaginemos solo el documento de embargo, imaginémonos cualquier documento que tengamos, ¿verdad? Que tengamos que responder de una forma muy eficiente, ¿verdad? Estas herramientas me ayudan a que todo eso se haga de una forma automatizada, muy rápida y que no tenga la necesidad de este, tener muchas personas atendiendo este tipo de casos, ¿verdad? En aras del tiempo y para tener también unos minutos para poder conversar, si tienen alguna pregunta y demás, Tatiana, abro este espacio para alguna pregunta, algún comentario adicional que quieran hacer, con muchísimo gusto. La idea es que podamos interactuar con el foro, ¿verdad? Sí, claro, esa es la idea. Aquí más bien estaba poniendo en el chat que podían hacer sus consultas o no sé si alguien quiere levantar la mano y lo hace de forma verbal para mayor facilidad. Porque sí es interesante poder, digamos, tal vez entender el negocio en el que ustedes están operando y visualizar un poco qué proyectos, qué procesos o qué, no sé, áreas podrían mejorar a través de esta automatización y hasta que Marco les pueda ayudar, digamos, como en esa visualización, no sé. No Sí, sé si alguien quiere, importantísimo ajá. que abrimos la posibilidad, ¿verdad? De que sabemos que tal vez no quieran dar mucha información por aquí, pero si nos pueden contactar directamente, igual les vamos a acompañar y vamos a revisar lo que aplique para cada empresa con muchísimo gusto, ¿verdad? Hacemos también ese tipo de acompañamiento. Ujú. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Parece que no, porque o están muy tímidos o no. Yo Ahí haría una está, pregunta, don perdón, Jorge, no, adelante. sí, no uso mucho Zoom, uso más otras y no sabía levantar la mano. Nada más una duda, ¿cómo define uno qué tanto meter la inteligencia artificial al ERP y qué tanto usar otras plataformas para solucionar problemas? A mí lo que mi pregunta, mi preocupación más que todo es, uno Ujú. va agregando diferentes plataformas y diferentes servicios y la estructura sigue creciendo.
fuera del ERP, ¿verdad? Eso genera problemas de mantenimiento, sobre todo, y de obsolescencia, tal vez en algún momento. Entonces, ¿cómo limitar esa exposición o ese riesgo y de qué forma toma unas decisiones para definir cuáles procesos automatizar con qué herramientas y cuáles empezar a automatizar con otros? Porque parece que va mucho por prueba y error. Ujú. Súper buena pregunta, don Jorge. Realmente, cuando hablamos de automatización, estamos hablando de crecer fuera de las herramientas que ya ustedes tienen preestablecidas como un ERP, ¿verdad? Correcto. Estas herramientas satélite que estamos poniendo para automatizar, lo que van a hacer es, de alguna forma, poder, de una forma más eficiente, tanto manejar la información que tiene el ERP, como extraer información del ERP o lo contrario, ¿verdad? Que es automatizar cómo yo ingreso data en el ERP. Pero al final no estoy haciendo, no estoy modificando el ERP como tal, no estoy haciendo integraciones, no estoy haciendo otros servicios satélite eh, alrededor del ERP, sino que estoy facilitando o colocando herramientas que faciliten la interacción y sobre todo la automatización de los procesos que están involucrados con este, el ERP. ¿Qué tecnologías utilizar? Va a depender mucho de qué tipo de automatización se requiere, ¿verdad? Como les decía en una filmina inicial, existe Microsoft, existe Automation Anywhere, existe IBM, existe UiPath, Blueprints. Hay un montón de herramientas alrededor de automatización que se pueden utilizar. Eh, Todas funcionan muy bien. En el caso de GBM, nosotros impulsamos las tres principales del cuadrante de Gartner, que son IBM, Automation Anywhere y Microsoft. Eh, con cada una de ellas se puede hacer todo lo que conversamos, ¿verdad? Las agentes y cómo automatizar y demás, pero va a depender también de lo que ustedes tengan. De repente, don Jorge, ustedes tengan un contrato con Microsoft y ya tengan algunas herramientas para poder utilizar. Entonces, eso también lo tomamos en cuenta a la hora de ver qué automatizar. ¿Y qué automatizar? Es una pregunta que normalmente nos hacen. Nosotros hacemos un acompañamiento, hacemos talleres de descubrimiento de procesos, donde nos sentamos con ustedes y analizamos esos procesos y le damos una calificación a nivel de negocio y a nivel de factibilidad técnica. De tal manera que usted pueda establecer un roadmap, ¿verdad? Un camino de voy a empezar con estos procesos automatizados y voy a ir avanzando de acuerdo a los resultados que vaya obteniendo. Pero sí estar muy seguro de que cuando va a adquirir la tecnología, le vamos a presentar un caso de negocio para que usted esté completamente tranquilo de cuál va a ser su retorno de inversión, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante, porque de repente tengan procesos que a usted le duelen, pero que realmente la automatización no va a generar impacto. Entonces, esos son los análisis que hacemos alrededor de los procesos que tengan candidatos, ¿verdad? Y cómo empezar. Excelente, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más que se anime a hacer algún comentario? Santiago, Ahí está. adelante. Ujú. Bueno, buenos días, Santiago Rivera. Eh, Todo lo que vimos va muy orientado a la parte de procesos, por así decirlo, documentales, o sea, procesos digitales que se realizan en plataformas. ¿Manejan usted algo más relacionado, por ejemplo, a simulación de procesos industriales, a gemelos digitales, para luego pasar a un control automático, incluso un control autónomo? De esa parte también tienen conocimiento, tienen experiencia. Están incluidos, digamos, dentro de estos procesos de negocio la posibilidad de integrarse con sistemas industriales, ¿verdad? Yo puedo interactuar con Internet de las cosas para extraer información o para dar información, para poder tener dashboard de información, por ejemplo, de lo que está sucediendo en las máquinas y demás, ¿verdad? Además de esto, para dispositivos industriales también existen herramientas como Ansible de Red Hat que están más enfocados en hardware, infraestructura, más tareas alrededor de temas de TI, ¿verdad?
como lo que decía al inicio, que necesitamos parcheo, que necesitamos revisar el estado de salud de una red, que necesitamos conectarnos con un dispositivo, un edge remoto, para ver en qué estado está, si está arriba, si está abajo, si tiene algún parámetro que yo necesite verificar. Y ahí los dispositivos industriales que tengan la posibilidad de tener una conexión SSH o Internet, ¿verdad? Y que yo pueda ejecutar un script sobre esa tecnología, yo tengo la posibilidad de traer información y también tengo la posibilidad de gestionar ese dispositivo de forma remota, ¿verdad? Eso lo logramos con Ansible de Red Hat, ¿verdad? Podemos ver casos puntuales en todo caso, no, Santiago, para revisar. Ujú, Comprendo. Muchísimas gracias. con gusto. Un tercero para cerrar la mañana con esta charla, ¿no? ¿Alguien más? No. Está muy Bueno, igual tímido. nada más, sí, sí, sí. Igual nada más informarles que, bueno, ya la grabación de esta charla nosotros los vamos a compartir al correo electrónico que ustedes registraron cuando se inscribieron. Les vamos a mandar una pequeña evaluación también de la charla para que la puedan hacer y tengan acceso al enlace. Cualquier duda adicional que ustedes tengan, recuerden que nos pueden escribir. Mi correo es tcascante, mi nombre es Tatiana Cascante, entonces mi correo es tcascante@6r.com o también pueden escribir a mercadeo@6r.com. Y la idea es poderlos enlazar a ustedes con la empresa si tienen alguna duda o si quieren algún tema en particular, también nos lo pueden hacer llegar. Igual creo que me parece ahí en la encuesta se los consultamos. Don Marco, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia. Al final, este proceso de automatización, como habíamos hablado, pues todavía le genera dudas a algunas organizaciones de por dónde empezar o qué procesos, ¿verdad?, automatizar. Entonces, gracias por esa claridad y por ese proceso y obviamente a GBM por la oportunidad de brindarnos esta charla. Para servirte, Tatiana, y un gusto, de verdad, tomar tiempo para esto. Creo que es muy importante eh, evangelizar lo que tenga que ver con la mejora de los procesos de las empresas. Creo que es algo que realmente va a tener impacto en la organización y es algo que se puede aprender y ejecutar de forma muy sencilla y para eso estamos, para acompañarlos en ese camino de hiperautomatización. Muchísimo gusto. Excelente. Gracias a ustedes por acompañarnos, por este ratito que pudieron sacar en la mañana para escuchar esta charla. Así que muchísimas gracias. Ya me imagino que van ahí como para el almuerzo, entonces buen provecho. Y nos estamos nos estamos viendo, revisándonos, nos estamos viendo en próximas charlas que tenemos programadas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda tarde.